Libertad sindical. Imagínate que empiezas a trabajar y te dicen a qué sindicato tienes que pertenecer, esto sin conocer los beneficios o afectaciones que tendrá el hecho de afiliarte a él. Y si decides afiliarte o no aceptar, empiezan las presiones o incluso las intimidaciones por parte de los compañeros. Pero te preguntarás, ¿esto es legal? ¿Lo decido yo o lo tienen que decidir por mí? ¿O qué puedo hacer al respecto? Pues todo esto está relacionado con algo que se llama libertad sindical, que es el derecho que tienen los trabajadores de elegir si quieren o no pertenecer a un sindicato y a cuál. Y esto no son estudiar o palabras al aire. Por ejemplo, en 2023 ocurrió un caso en Jalisco, Guadalajara. El líder sindical Alberto Mercado, líder del Sindicato Independiente del Congreso de Jalisco, fue denunciado por presunto maltrato e intimidación en contra de una trabajadora. Todo comenzó porque la trabajadora decidió cambiarse a otro sindicato y, según la denuncia, él fue a su oficina, golpeó el escritorio y le exigió explicaciones por su decisión. Y casos como este muestran por qué es tan importante conocer tus derechos de libertad sindical, porque los derechos laborales solo te protegen y se vuelven relevantes realmente cuando sabes que los tienes. Por ejemplo, ¿sabías que existen acuerdos internacionales que protegen este derecho? ¿O que México ha tenido cambios importantes en los últimos años sobre este tema? ¿Y que todavía hay cosas que no funcionan tan bien como deberían? En este video vamos a hablar sobre la libertad sindical en México y también vamos a ver sus avances, pero también las deficiencias que a pesar de estos aún existen en él. Y todo esto con relación en los convenios 87 y 98 de la OIT. Así que quédate que en este video lo vamos a explicar. Yo les hablaré acerca de los antecedentes del derecho laboral en México. Durante el siglo XIX, diversos documentos constitucionales como la Constitución de 1836 no contemplaban disposiciones laborales específicas. En esta época, las condiciones de trabajo no tenían una protección jurídica clara para los trabajadores. Fue a partir de la Revolución Mexicana cuando surgieron nuevas demandas sociales relacionadas con mejores condiciones de trabajo, dando como resultado la Constitución Política de 1917, incorporando el artículo 123. Este artículo representa un avance fundamental, ya que establece bases para regular aspectos como condiciones de trabajo, jornada laboral, salario y protección a los trabajadores. Posteriormente, entre 1931 y 1970, se consolida en México un modelo corporativista de relaciones laborales, caracterizado por el control del movimiento sindical por parte del Estado. En este contexto surgieron los llamados sindicatos oficiales, que en muchos casos estaban vinculados al gobierno y no siempre representaban plenamente los intereses de los trabajadores, generando críticas y conflictos, debido a que limitaba la autonomía sindical y restringía la libertad sindical real. En conclusión, el artículo 123 de la Constitución de 1917 marca un momento clave en la historia del derecho laboral mexicano al sentar las bases para la protección jurídica de los trabajadores. Continuando con los antecedentes históricos, ahora hablaremos sobre los sindicatos de protección y los contratos colectivos simulados. Esto prácticamente eran acuerdos firmados entre empresas y sindicatos sin que los trabajadores supieran o participaran. Incluso muchos empleados ni siquiera sabían que había un sindicato en su lugar de trabajo. Esto permitía a las empresas mantener bajos salarios y evitar una negociación colectiva real. Sin embargo, estas prácticas comenzaron a ser duramente cuestionadas a nivel internacional. La OIT señaló que México cumplía estándares fundamentales sobre libertad sindical y negociación colectiva. Además, con la firma del TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el país se comprometió a garantizar sindicatos legítimos y procesos democráticos dentro de los contratos colectivos. La presión fue tan fuerte que en 2019 se aprobó una reforma laboral histórica. Ahora, los contratos colectivos deben ser legitimados mediante el voto libre, secreto y directo de los trabajadores. Como resultado, desaparecieron miles de contratos simulados y comenzó la construcción de un sistema sindical más transparente y democrático. El convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo, adaptado en 1949, trata sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva. Este convenio tiene como objetivo proteger a los trabajadores y a las organizaciones sindicales, garantizando que puedan defender sus derechos sin sufrir represalias por parte de los empleados. Uno de los objetivos es la protección contra la discriminación sindical. El convenio establece que los trabajadores deben estar protegidos contra cualquier acto que afecte su libertad sindical. Por ejemplo, no se puede obligar a un trabajador a no afiliarse a un sindicato para obtener o conservar un empleo. El segundo objetivo es la protección de las organizaciones. También protege a las organizaciones de los trabajadores y los empleadores para que funcionen de manera independiente. Esto significa que ninguna de las partes debe interferir en la creación, administración o funcionamiento de la otra, evitando que los empleadores controlen o manipulen el sindicato. El tercer objetivo es el fomento de la negociación colectiva. Otro punto importante es que los países deben promover la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores. La finalidad es que mediante contratos colectivos se regulen las condiciones de trabajo como salarios, horarios y prestaciones. Y el último objetivo es la aplicación del convenio. El convenio permite que cada país determine cómo aplicar sus garantías, especialmente en casos como las Fuerzas Armadas o la policía. El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo es un instrumento fundamental que reconoce y protege la libertad sindical. Su objetivo principal es garantizar que tanto trabajadores como empleadores puedan organizarse libremente, sin necesidad de autorización previa y sin intervención del Estado.
Este convenio establece que las personas tienen derecho a crear sindicatos o afiliarse a ellos de manera voluntaria. Además, reconoce que estas organizaciones pueden redactar sus propios estatutos, elegir a sus representantes y organizar sus actividades de forma autónoma. Un aspecto muy importante es que el Estado no debe intervenir en la vida interna de los sindicatos ni limitar su funcionamiento. Asimismo, se prohíbe que las autoridades disuelvan o suspendan sindicatos de manera arbitraria. El Convenio 87 también permite que los sindicatos se agrupen en federaciones y confederaciones, incluso a nivel internacional, fortaleciendo así la representación de los trabajadores. En conclusión, este convenio es esencial porque protege el derecho de organización, fomenta la democracia en el ámbito laboral y sirve como base para otros derechos como la negociación colectiva. En pocas palabras, el Convenio 87 garantiza que trabajadores puedan unirse y defender sus intereses de manera libre y sin presiones. Ahora hablaremos de los avances normativos de dichos convenios. En México, la libertad sindical, la negociación colectiva y la protección a los trabajadores sindicalizados no es un regalo, sino es una obligación internacional. Pero la pregunta más importante es, ¿esto se cumple en México? ¿Esto de verdad está enmarcado en la legislación mexicana? La respuesta está en la reforma del 2019. México ratificó el Convenio 87 en 1950. Sin embargo, hasta la reforma de 2019 se alineó con la legislación mexicana. El artículo 123 de la Constitución, apartado A, fracción 16, reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, mientras que la Ley Federal del Trabajo establece en su título séptimo, capítulo 2, que abarca de los artículos 356 al 385, que esa organización debe ser libre, sin intervención de autoridades o patrones. Por otra parte, el Convenio 98 de la OIT se ratificó en México hasta 2018 y en 2019 se llevó a cabo la reforma laboral y trajo consigo cambios importantes en la forma en que se ejercen los derechos colectivos. Uno de los avances más relevantes fue garantizar que los trabajadores participen directamente en la aprobación de los contratos colectivos mediante su voto libre, directo y secreto. Además, la Ley Federal del Trabajo ahora prohíbe prácticas que afecten la libertad sindical, como presiones por parte de los empleadores o la firma de contratos sin conocimiento previo de los trabajadores. Otro cambio clave es la legitimación de los contratos colectivos, lo que busca asegurar que estos representen verdaderamente la voluntad de los trabajadores y no intereses ajenos. También se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, encargado de registrar sindicatos y supervisar que los procesos sindicales y de negociación colectiva se realicen de forma legal y transparente. Sin embargo, estos avances normativos aún enfrentan desafíos en la práctica, y en medio de todo, un derecho reconocido por la ley que aún enfrenta retos para hacerse plenamente efectivo. Es importante hablar también de las perspectivas o avances que existen para fortalecer este derecho de los trabajadores. Una de las principales perspectivas para fortalecer la libertad sindical son las reformas laborales recientes en México, especialmente la reforma del 2019 a la Ley Federal del Trabajo. Estas reformas buscan garantizar que los sindicatos funcionen de manera más democrática y transparente. Por ejemplo, ahora se establece que la elección de dirigentes sindicales debe realizarse mediante el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, lo cual evita prácticas como la imposición de líderes sindicales. Otra perspectiva importante es el aumento de la participación de los trabajadores dentro de los sindicatos. Actualmente se busca que los trabajadores tengan un papel más activo en la toma de decisiones sindicales, lo cual permite que los sindicatos realmente representen sus intereses. Esto también promueve una mayor transparencia en el funcionamiento sindical. Finalmente, otra perspectiva es el fortalecimiento de los derechos colectivos y de los trabajadores. Cuando la libertad sindical se ejerce de manera efectiva, los trabajadores pueden organizarse para defender sus derechos laborales y mejorar sus condiciones de trabajo, por ejemplo, mediante la negociación colectiva. En conclusión, aunque la libertad sindical todavía enfrenta algunos retos, también existen avances importantes y perspectivas positivas para su fortalecimiento, como son las reformas laborales, la mayor participación de los trabajadores y el fortalecimiento de los derechos colectivos, pueden ayudar a que este derecho se ejerza de manera más efectiva en beneficio de los trabajadores. Ahora, yo les voy a hablar sobre los retos de la libertad sindical. Cuando hablamos de esta, nos referimos al derecho que tienen los trabajadores para organizarse y defender sus intereses laborales. Sin embargo, aunque este derecho está reconocido en la legislación, en la práctica todavía enfrentan diversos retos que dificultan su ejercicio pleno. Por eso, a continuación mencionaré algunos de los principales retos que enfrentan actualmente la libertad sindical. Uno de los primeros retos es la falta del conocimiento sobre los derechos laborales. Muchos trabajadores no saben que tienen derecho a sindicalizarse o a participar activamente dentro de un sindicato, lo que limita el ejercicio de este derecho. Un segundo reto es el miedo a posibles represalias por parte del empleador. En algunos casos, los trabajadores pueden temer por perder su empleo o enfrentar presiones si deciden integrarse a un sindicato o participar en actividades de esta índole.
Un tercero es que se ha señalado que en ciertos contextos existen sindicatos que no representan plenamente los intereses de los trabajadores. Esto puede generar desconfianza y provocar que muchos trabajadores no participen activamente dentro de estas organizaciones. Un cuarto, finalmente, los cambios en el mundo del trabajo también representan un desafío. Por ejemplo, el crecimiento del trabajo informal o del trabajo mediante plataformas digitales hace que esto sea mucho más difícil y que los trabajadores no puedan ni logren organizarse y ejercer colectivamente sus derechos. Por estas razones, es último y es muy importante reconocer los retos que enfrenta la libertad sindical, ya que solo así será posible fortalecer este derecho y garantizar una verdadera representación de los trabajadores. Ahora bien, en relación con las deficiencias actuales de la libertad sindical, hay una falta de democracia real. En muchos casos siguen existiendo liderazgos que permanecen durante años. Esto provoca poca transparencia y baja participación de los trabajadores. Esto va en contra del Convenio 87, que establece que los trabajadores deben elegir libremente a sus representantes. La segunda deficiencia es la exclusión de las mujeres dentro de los sindicatos. La tercera deficiencia es una fuerte resistencia a la implementación de la reforma de 2019, generando una falta de aplicación real de las nuevas reglas, desinformación entre trabajadores y continuidad de prácticas antiguas. Sabemos que hay una brecha algo estrecha entre la ratificación y cumplimiento del Convenio 98 y el Convenio 87. Entre ellas está que muchos tribunales y juntas locales aún arrastran prácticas burocráticas que retrasan el registro de nuevos sindicatos independientes, además que las quejas bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida pues han dejado evidencia de que, sin presión internacional, las empresas y sindicatos tradicionales tienden a ignorar el derecho de los trabajadores a elegir a sus representantes. También sabemos que actualmente se siguen firmando a espaldas de los trabajadores contratos de protección, que muy a menudo, antes de que la empresa abra o contrate al personal, son firmados. El objetivo no es mejorar las condiciones de trabajo, sino blindar a la empresa contra sindicatos auténticos. Además de crear sindicatos con el objetivo de que el patrón los use como un departamento de recursos humanos donde los líderes sindicales respondan únicamente a los intereses de la gerencia y no de los trabajadores. También el uso de la cláusula de exclusión, que como sabemos históricamente fue utilizada como un garrote por parte de los líderes sindicales, de dos maneras. La primera, por ingreso, obligando al patrón a contratar solo a miembros del sindicato, y por separación, obligando al patrón a despedir a cualquier trabajador que renunciara al sindicato o fuera expulsado de él. Pero tras la reforma, la cláusula de exclusión por separación es anticonstitucional. Sin embargo, como sabemos en la práctica, algunos sindicatos siguen usándola mediante presiones informales o amenazas, pues por ejemplo de la pérdida de beneficios, para evitar que los trabajadores se cambien a otros sindicatos que sean independientes. México ha avanzado mucho en el reconocimiento formal de la libertad sindical. Sin embargo, aún hay deficiencias. Buen día, nos encontramos con la maestra Quexiquel Flores Villicaña. Buenos días, maestra. Queremos saber si fue libre, principalmente, ¿pertenece a un sindicato? Sí, al Situam. Ok. ¿Fue libre su decisión de afiliarse al sindicato o se sintió presionada? No, fui libre y muy convencida de la importancia que tiene el sindicato. ¿Cómo se eligen a los dirigentes sindicales? Bueno, se eligen a través de la asamblea. ¿Siente que la actual dirigencia representa auténticamente sus intereses frente a la empresa? Pues yo creo que el sindicato también presenta ciertas problemáticas. Quisiéramos tener un sindicato mucho más comprometido a veces con algunas causas, sobre todo las causas de género, pero creo que es un sindicato que en lo general ha dado buenos resultados, hemos tenido muy buenas ganancias contractuales. Me parece que sigue habiendo una dificultad estructural en términos del sindicato como interlocutor social, pero esto habla de una condición general de todos los sindicatos. Muchas gracias.